Hola, hola a nuestros amigos de Exprésate Team. En el día de hoy vamos a hablar de experiencias desde la parte pues ética y profesional, también digamos cómo se supera o cómo es la vida después de tener contacto o experiencia con un narcisista. Entonces, no para satanizar, es lo primero que queremos aclarar, no es para satanizar y decir pues son los malos, porque es un tema de boom, de momento, pero en realidad no era un tema que tenía nombre. Anteriormente era un tema que quedaba en el aire y pensaban que pues el que tenía dificultades o problemas era pues la persona afectada. Entonces vamos a hablar más bien de las experiencias que hemos tenido, pero cómo se ha superado y cómo se ha trabajado el proceso de sanación para no satanizar tampoco a estas personas. Entonces, Majo, te doy la palabra. Bueno, eso sí que es chévere este tema, porque es algo que sucede mucho en la vida diaria, pues uno conoce diferentes tipos de personas, y a veces tú puedes toparte con una personalidad narcisista, mujer, hombre, están en los dos casos, y bueno, es importante saber cómo se siente esa vivencia, ¿no? de estar con un narcisista. Generalmente vamos a hablar de los síntomas, ¿no? Como de la persona narcisista, que es un rasgo de personalidad muy marcado, es una persona que siempre está hablando del yo, ¿sí? Yo hice, yo siento, y casi que acapara muchas veces la posibilidad de que el otro exprese su punto de vista, porque siempre está hablando desde el yo, ya que tiene una imagen muy alta de sí mismo, casi que prepotente. Bueno, desde mi experiencia, como te mencionaba o les mencionaba, sin satanizar pues a los personajes, recordemos que el psicópata narcisista es diferente a la personalidad narcisista. No todo narcisista es psicópata, pero la base de un psicópata sí es un narcisista. Hoy en día pues a veces las personas se llenan de emoción y de como de pasión hacia el tema, y pues no es la idea, sino cómo pues superarlo. Y ya sin más preámbulos, yo sí logré identificar, si quiero, desde mi punto de vista, ojo, lo aclaro mucho, que es mi punto de vista, mi proceso personal y mi proceso terapéutico de cómo pues lo pude llevar. Un primer punto es el bombardeo emocional. Yo sí recuerdo que lo tuve muchísimo con una persona, y recuerdo que más o menos el segundo o tercer mes la persona me mostró señales. Recuerdo una señal muy clara, estábamos en el cine, y yo bajé la palanquita del cine y la persona la subió y me hizo como quítate. Yo minimicé esa señal. Yo minimicé esa señal y no la vi, no sé si a ti te ha pasado algo parecido en eso, pero después entendí que era mi deseo también de querer tener una pareja, mi deseo de que todo el mundo socialmente me hablaba muy bien de esa persona, y para mí era como un trofeo. Entonces ahí descubrí que debía trabajar en mi autoestima. Pues no ahí, porque seguí con esa relación, pero digamos que eso fue una primera señal que yo descubrí, y es como el maltrato, primera señal de maltrato. Sí, qué bueno eso, porque en la fase de love bombing es muy fácil que se pueda uno confundir, ¿no? Porque son demasiadas muestras de amor, de cariño, halagos excesivos, y sucede una cosa bien rara, que por lo menos desde mi experiencia también, es que tú sientes que has encontrado una persona con la que conectas 100%, porque puede leerte muy bien, porque puede entender tus necesidades, pero ya ahí arrancó un proceso de manipulación, ¿sí? Porque ya empieza a leer todo de ti rápidamente. Entonces hay algo muy claro, y es tener en cuenta la rapidez en que se dan las cosas, como que se te pide el cuadro muy rápido, ¿cierto? Como que ya eres el amor de mi vida, quiero vivirlo todo contigo, y de pronto no llevan sino muy poquito tiempo, ¿sí? En el caso, eso también pasó en una experiencia. Y esos son señales que uno pasa precisamente cuando uno está en búsqueda de algo como tal, como una estabilidad, una solidez, pero es algo que no se puede dejar pasar, porque en un proceso de enamoramiento toma tiempo conocer a la persona, saber quién es realmente la persona, sus debilidades, sus fortalezas, todo. Entonces sí, las señales son muy claras. El love bombing puede ser demasiado abrumador,
¿no? Como cartas, llamadas constantes, citas, sobre todo qué vamos a hacer mañana. Me acuerdo que eso era muy común. Ya hoy pues uno está enamorado y uno está con la persona, con su crush, el famoso crush, y uno no lo puede creer que se levantó semejante partido. De parte y parte pues obviamente sabemos que no es igual, pero desde el punto de vista de la mecánica de un narcisista es como un juego de encantamiento. Entonces en parte de ellos es un trofeo, pero es diferente ese trofeo, porque es como la forma como lo explicaron a mí fue como la del murciélago. Otra vez hago la misma analogía que he usado en nuestros otros podcasts, y es: va, acaba con las fruticas de la palmerita y busca otra. Entonces es una persona que trata de establecer un vínculo y pareciera que lo hace porque te crea una costumbre con ella, pero en el fondo no hay relación. Crea un vínculo ficticio, se mete con tus cosas más importantes. Por ejemplo, nadie se había preocupado tanto por ti si te enfermabas, o de repente tú ibas a una cita médica y te acompañaba, o sea, hacía cosas imposibles por ti. Eso también creo que es una señal en esos momentos. Creo que todo es un conjunto. Ahora no se van a asustar como que miércoles, ¿será que mi pareja es así? Pero de un momento a otro, que yo te acabo de conocer como amiga y me ves surgida porque necesito 10 millones de pesos y vas a sacar corriendo tú a matar cielo y tierra para dármelos, creo que hay algo desproporcionado, es la palabra, como algo desproporcionado. Sí, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que no se va a ver, o sea, si estás en la relación de pronto te vas a dar cuenta. Si te das cuenta antes, pues qué bueno, pero generalmente no se, es decir, hay tanta emoción que es muy probable que no te vayas a dar cuenta, ¿no? Porque va a haber mucho halago. Eso que tú decías, Susi, es lo llamado gemelización, ¿no? Como de yo me vuelvo tu alma gemela, ¿sí? ¿Ya? Y yo voy al mismo nivel que tú, lo que tú demandas, yo te lo doy, ¿sí? Y entonces obviamente cada vez quedas más enganchado. Es difícil salir de ahí. Más sin embargo, después del love bombing viene algo muy claro. Ya dijimos que tiene una característica, y es que es muy rápido, ¿sí? Y que no hay como un tiempo para conocerse lo suficiente para la cantidad de halagos que hay, ¿sí? Y atenciones excesivas. Luego viene una fase que es la fase de la evaluación. Sí, esa es ya la más, digamos, pues ya estás ya en el love bombing, ya la persona te cerca un poco, entonces ya hacen viajes juntos, ya tú estás un poco más aislado o aislada, entonces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Obviamente si te hablan mal de esa persona, tú te vas a alejar de la persona que te habló mal de tu pareja. Estamos hablando en este caso con experiencias con parejas también, es la mayoría que se da. Digamos que viene un poco la parte de utilizar etiquetas peyorativas, en donde no, bueno, ustedes dirán, pero yo lo mando a comer lo que sea, a freír espárragos, yo le digo tal cosa. En ese momento no es tan así, porque ya esta persona sabe tus miedos y los usa en tu contra. Entonces hay unos, por experiencia personal, recuerdo que yo pasé por como 3 o 4 terapeutas, si no fueron más, en donde yo creía que yo tenía un problema. Yo decía, pero nunca que estabas en mi vida, mal tú, que algo pasaba contigo. Exacto, yo creía nunca en mi vida me había pasado esto. Sí tenía cosas por trabajarlo, claro, las sigo trabajando, porque no soy un ser humano perfecto, pero en ese momento todos mis miedos afloraron, yo no entendía por qué, y la persona lo que intentaba era señalarme y me decía: es que tú provocas esta reacción en mí, tú provocas que yo actúe de X o Y forma, es que no tolero esto en ti. Obviamente era una forma muy cruel. En esos momentos lo que recuerdo era, por ejemplo, recuerdo mucho una expresión, no lo voy a negar, me marcó mucho. Fue cuando me decía que las personas que lloraban no merecían vivir. Eso a mí me marcó muchísimo, y yo decía, en el fondo sabía que había algo mal, pero es tanto el apego y como el miedo que realmente tú no sabes qué hacer, o sea, no sabes. Aquí es muy importante la red de apoyo. Recuerdo mi red de apoyo, estuviste tú. Recuerdo mi familia, terapeuta sobre todo. Amigos. Fue muy, porque si no,
era muy reiterativo el volver a caer en la misma pauta. Exactamente, entonces ahí viene una segunda parte que es eso, utilizar esas etiquetas. Claro, y también en esta evaluación es como cuando ya lo que tú decías, el murciélago ya cogió como todas las pepitas, los fruticos, ya se sació lo que se conoce como suministro narcisista. O sea, ya la persona obtuvo la atención que quería y empieza, digamos que, a aborrecer, o ya el otro le empieza a fastidiar, pero es muy rápido el cambio. Entonces las personas no comprenden, o en el caso de las experiencias de pareja, no se comprende cómo la persona va cambiando abruptamente y de repente ya no te contesta igual, o sea, sientes que es un poco más cortante, o que ya las llamadas no las contesta, o que no te dedica al mismo tiempo, o que los comentarios son un poco más fuertes, así como que más duro al tratarte. Entonces ya aquí digamos que la persona empieza ya pues a perder como esa estabilidad que al principio tenía, y ahí es donde empieza el juego de poder. Sí, porque dice, yo no me voy de esta relación porque yo quiero exactamente lo que tú me estabas brindando antes. Quiero que seas esa princesa, quiero que seas ese príncipe, encantador, porque no puede ser que estaré haciendo mal yo, que algo está pasando y seguro soy yo. Además, hay una sensación de culpa, de que lo que tú decías, que el otro no está haciendo nada, sino que soy yo. Entonces, ¿qué sucede? El perfil narcisista va muy de la mano con las personalidades empáticas, ¿no? Porque el empático se engancha con una historia en particular. Entonces, si tú vas a ver de pronto el perfil narcisista, generalmente tiene una historia de base, una historia familiar. Sí. Como que, esta persona tuvo un tema de abandono, esta persona tuvo un tema se enoja demasiado porque vivió una experiencia traumática con el padre, con la madre no fue muy buena con esta persona. Entonces el empático simpatiza demasiado con este tipo de historias, o por lo menos los que somos personalidad empática, nos gusta un poco tener como ese ideal de nosotros podemos aportarle algo al otro, pero quiero dejar algo claro, y es que en el proceso de desarrollo interno, de trabajo personal, nadie ayuda a nadie a crecer. Nosotros podemos ayudar a que te ayudes, pero yo no puedo asumir la carga, ni ser el psicólogo, ni ser la salvadora, ni asumir que todas las conductas nocivas del otro, lo que sucede es que el otro se justifica, ¿sí? O lo justifica. Más que todos lo justificamos, porque yo sí recuerdo esa justificación. Digamos que yo decía, no, pero es que nunca tuvo amigos de pequeño o de pequeña o lo que sea en esos momentos, o nunca ubiqué porque es así, pero yo lo comprendo. Entonces te lleva por delante, llega un momento en que te lleva por delante y es un precio muy alto. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante ahí es primero tú tener en claro qué quieres para tu vida, porque en esos momentos no lo vas a ver. Sabemos que en esos momentos probablemente tu red de apoyo va a estar casi nula, y más que este tipo de personas, es difícil que lo vean el resto de personas, porque te van a decir, no, pero él es encantador, no, encantadora, los amigos no tienen ni idea de la dinámica. Exactamente. Recuerdo que esta persona tenía como ínfulas de grandeza y me decía que yo soy el mejor como profesional de Cartagena en mi título. Entonces yo decía, ok, internamente sí había algo, todas esas señales, vuelvo y te digo, todas esas señales, y muchos dirán, pero qué hubo. Realmente cuando los que pueden ver este video o escuchar este podcast, que han estado metidos en el cuento, saben que es difícil, más si no han pelado el cobre. O sea, si no han mostrado, es más difícil todavía, porque es como quedar en el aire. Recuerdo que esta persona me decía, es que con mis exes nunca he durado tanto como contigo, o sea, como está agradecida que he durado tanto. En este caso era más evidente, pero hay casos donde son pues figuras públicas o líderes religiosos o empresarios, jefes, que no te vas a dar cuenta porque son tan encantadores, pero su conducta es incoherente. Entonces luego de la fase del descarte, de la fase de la devaluación,
viene un proceso que se llama el descarte, ¿cierto? Pero este descarte, que es cuando ya, incluso una relación con un narcisista puede durar 2 años, 3 años, 4 años, y a veces más corto, pero cuando ya la persona definitivamente ya suplió todo su suministro narcisista, que ya le explicamos que es un poco sacar todo lo que hay en ti, leerte tus miedos, decir, ya esta persona ya la devalúo, ya no la veo como que a mi altura, porque eso también sucede en el trastorno narcisista, que la persona ya no lo ve par a par, ¿sí? Sino que se siente muy por encima, ¿sí? Con un tema prepotente, un tema también como de ínfulas de grandeza, de yo solo estoy con la gente que está en mi nivel, yo no me... Eso hace parte del trastorno. Entonces, cuando ya va a haber un descarte, generalmente ya hay una tercera persona. Exactamente. Que es lo que se conoce como la triangulación, ¿sí? Y esa es la parte más complicada, porque el descarte va a ser también de una manera, o esta palabra que es abrupta, es chao. ¿Sí? De un día a otro voy a cambiar. Y eso es supremamente doloroso, es casi que traumático, porque los vínculos en las relaciones sanas tienen un tiempo. Con la relación narcisista es abrupto, así que la persona queda básicamente que en el aire enorme, porque no comprende dolor y culpa. Sí, sobre todo porque no comprende qué hice, qué pasó, en qué momento sucedió. Ya para ese entonces, la persona narcisista ya tiene otra persona con la cual está haciendo la misma dinámica, y quiero aclararte que no es que allá esté en una dinámica diferente, donde todo eso que te faltó, entonces allá sí lo tiene, va a repetir la misma pauta. Probablemente, o la enmascare dependiendo con la pareja que se encuentre, porque si es una pareja que ellos consideran que es un reto, entonces van a mimetizarse. En algunos casos simplemente usan como cortinas de humo, es decir, meten a un tercero, que es lo que se habla de la triangulación, es decir, tercera pareja o tercer compañero de trabajo o un nuevo empleado, para que, digamos, la otra persona o la persona le tome celos y lo tome en contra de esa persona. Entonces, esa persona no tiene nada que ver y es difícil de explicar, pero normalmente el narcisista te la hace ver todo el tiempo. Fulano me llamó, fulana me llamó, me dijo esto. No, es que... Es como esa persona reiterativa, o sea, es como, mira que voy a salir con mi amiga, mira que estoy con mi amigo, mira que esta persona, me voy a poner una camiseta nueva porque la voy a estrenar, iba a estrenarla contigo, pero la voy a estrenar con esa persona. O sea, te hace sentir sí o sí que saques como esa parte más tóxica de ti, y de alguna manera, aunque tú eres la persona más tranquila, puede que saques una fase que desconoces de ti, ¿no? Claro. Porque te ponen un juego de hay algo que es amenazante, sea una amiga, sea un amigo, como que ahora se la pasa con ese amigo todo el día y siempre es con ese amigo, o efectivamente es una pareja, ¿no? Sí. Una potencial pareja, alguien con el que ya también está sosteniendo un vínculo. Bueno, el descarte se da y luego viene algo que con el tiempo, increíblemente, luego desaparece la persona del mapa, aparece algo que se llama hovering, ¿vale? El hovering es ese contacto que retoma tarde que temprano. Sí, algunos, a diferencia, no. Bueno, a diferencia de una persona, digamos, con otro tipo de seguimiento, por decirlo así, el narcisista, iba a decir sana, pero no, todos tenemos seguimiento de alguna otra forma. Estas personas, cuando vuelven, no vuelven de una forma madura o una forma sana, vuelven de una forma totalmente inmadura. En mi caso fue diferente porque fue como un año nuevo, creo, o teníamos una mascota, entonces como preguntando por la mascota, pero después de muchos incidentes desafortunados y horribles, que tú quedas como, bueno, pero ¿dónde está la parte donde nos sentamos a hablar o cosas así por el estilo que uno ve sanamente y promueve? Entonces, o por ejemplo, aparecen fechas así como que marcan, que se hacen ver, o se acercan a personas que saben que son tus puntos débiles, tus hijos, tus padres. Por terceros. Exactamente, pero hacen como un merodeo como de aquí está mi nombre, pero no llegan donde ti.
Entonces, ya para esa etapa creo que tú estás un poco más sano, entre comillas, ya ha podido pasar un tiempo porque es algo desproporcionado. Tengo una amiga que me decía, Susana, se me acercó de repente, estaba yo en una sala de espera y la persona llegó y como que me fue a abrazar. Y como tú quedas, claro, como la mala persona que no fuiste cordial. Entonces, no, realmente es incoherente también porque recuerden que con los narcisistas sí toca tener contacto cero, totalmente. Obviamente es, digamos, en ese volver, pues ya, hasta que ya no, creo que no vuelven más. Sí, yo sí me quiero detener en el tema del hovering, Susi, porque el hovering puede ser el inicio del enganche nuevamente en la relación. Entonces, ¿cómo es el hovering? O sea, puede darse de diferentes maneras, tipo, discúlpame, este mensaje es un error, pero me equivoqué, ¿cómo estás? ¿Cierto? Puede ser también como, oye, tú me llamaste y nadie lo ha llamado a esta persona. O de pronto que te digan, yo dejé mis cosas, no sé si te acuerdas de un libro, yo dejé este libro en tu casa, tú lo tienes, ¿cierto? Buscan muchas razones, pequeños anzuelos como para retomar. Entonces la persona dice, algo está pasando, que esta persona me está buscando, y si tú no has sanado lo suficiente, si no has arrancado un proceso terapéutico, si no sabes de pronto de la dinámica narcisista, puede que entiendas que esta persona realmente te está buscando y puedes engancharte en un cómo estás, y desde cómo estás nuevamente arranca toda una dinámica de vamos a vernos y otra vez entra el proceso de manipulación. Pero quiero decirte que si una vez te descartó, lo va a volver a hacer, ¿sí? Va a volver a descartar. O sea, no es que de repente esta persona reflexionó y va a salvar la relación, porque las búsquedas en el hovering son como un poco erráticas, ¿sí? Como que ya no hay razón para de pronto hacer esa llamada, o ya no hay razón para conectarse, como tener ese contacto, pero el narcisista lo busca y de pronto quedas como, esta puede ser una oportunidad. Son conductas infantiles. O sea, recuerda que el narcisista se queda como en los 5 años, que ahí es cuando, pues lo que he leído, la ruptura un poco con el vínculo con la madre o el padre, entonces se quedan en esa pataleta. Entonces cuando se quedan en esa pataleta, usualmente tienen conductas muy desproporcionadas. Desregulaciones emocionales. Recuerdo que en terapia también mi terapeuta me decía que es lo peor que le puede pasar a esta persona, y yo le decía, pues obviamente su máscara, yo lo llamaba de forma despectiva así, su máscara, pero es que en verdad sí sentía eso. Los cambios. Y verdad que una vez como que dije, no, ya no me importa, y como que lo voy a confrontar. Y me acuerdo que ahí pude ver esa persona, porque muchas personas a tu alrededor puede que se den cuenta en el caso de cuando son maltratadores y cuando son como así inquisidores, pero cuando son encantadores pueden ser otro tipo de cosas, como por ejemplo, ay Majo, es que yo me siento triste contigo, ay Majo, es que yo me siento mal cuando estoy cerca de ti porque yo siento que tú me juzgaste. O sea, te hacen sentir culpa, pero victimizándose también. Ese es otro tipo de narcisista, como que más encubierto todavía. Entonces no se sabe qué es peor a veces en estos casos. Pero cuando estés viendo esas señales, o sea, cuando estés sintiendo, primero huye. Y segundo, o sea, si sientes que tienes algo que trabajar en ti, como la culpa, el sentimiento de culpa, por ejemplo, o hay personas que logran identificarlo a tiempo y me dicen, no, ya lo identifiqué, me está doliendo porque duramos cierto tiempo juntos, pero sé que otra persona a la vez se puede ir peor, porque ya identifican cuando la persona aparece como eso, me llamaste, ay, me equivoqué, este mensaje no era para ti, o ese tipo de cosas. Ya obviamente les duele porque vivieron ese love bombing y es algo real. Para una persona que da algo real, pues piensa que recibe algo real, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Pero entonces, como de base una carencia de profundidad emocional, es ahí donde el otro sí está conectado emocionalmente, y el narcisista realmente no es empático, o sea, no tiene empatía. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que no le duelen tus sentimientos. O sea, no siente al mismo nivel el sufrimiento que el otro está sintiendo. Entonces la persona dice, pero si yo estoy llorando, si estoy aquí, por eso es que el comentario ese que decía esa experiencia de pareja, que
que tuviste, donde él decía Sí. que la gente que lloraba, ¿cómo era? Ahora era como que no merecían vivir. Yo La decía, no gente puedo que creer que me lloraba, hayan dicho o sea, eso. como que es algo, aparte que es bien cruel, Sí, pero obviamente. aparte de eso porque no pueden, no pueden ser empáticos, no pueden sentir empatía, les cuesta entender los sentimientos del otro. Entonces, eso también es un rasgo muy clave dentro del trastorno narcisista. Si tú consideras que de pronto estás en una dinámica de estas, es importante que sepas que sí se puede salir de aquí, porque generalmente es una sensación de confusión, de disonancia cognitiva. ¿Me quiere o no me quiere? O sea, son mensajes súper ambivalentes. Hoy me regañó, mañana me trae una rosa. Sí, era como una economía emocional, o sea, de 7 días de la semana saquen esa economía emocional siempre de a ver cuántos días te sientes bien al lado de esa persona. Sí, pues si las matemáticas son fáciles, hasta para el que no sabe, si de 4 días 3 te sientes bien, De 4 ojo, días, 3 te es sientes demasiado. claro. Y sobre todo el tema de la ambivalencia, que es muy notorio, ¿no? Y les voy a decir algo, el cuerpo les avisa, o el cuerpo nos avisa cuando estamos en una relación donde hay algo que no va bien, se siente extraño el cuerpo siente una amenaza, ¿sí? Como que yo no puedo dormir tranquila, yo siento siempre que tengo que estar en alarma. Ya eso es un indicador, no necesariamente de narcisismo, pero en cualquier relación que no va bien, el cuerpo reacciona, ¿sí? Entonces a veces pensamos que es otra cosa, ¿cierto? Y vamos a ver que está ligado con la relación porque no te da o sea, no te sientes bien, no te sientes tranquila en la relación en la que estás. Yo en estos días hablaba con una paciente que ella me decía, no es necesariamente con un narcisista, pero ella me decía, en todas las relaciones siempre termino zafada porque tengo miedo a estar sola, porque ya me pasó que estuve casada, tuve hijos y ahora que estoy soltera quiero como esa ilusión de familia y quiero un hombre a mi lado. Entonces, ojo a qué precio también, porque puedes caer en manos de un narcisista. Entonces, por ejemplo, yo tenía la idea en mi cabeza como que, o lo que culturalmente uno puede tener, es como que con esta persona me voy a casar, como que ya estamos construyendo cosas juntos, pero ¿a qué precio? Entonces, digamos que no estamos saliendo, o sea, de qué tipo de relaciones ahora es puntualmente el perfil narcisista. Recuerdo que a mí era la frustración que yo sentía que la persona no pudiera entender mi dolor. Sí. Entonces, falta empatía. Eso me desesperaba y lloraba más. Y, o sea, eso generaba no todo funciona, el efecto adverso. obviamente. Entonces, fue algo que también tuve que trabajar, obviamente. Pero mezclado con un narcisista es una bomba de tiempo porque acaba tu autoestima, acaba muchas cosas en ti y te toca reconstruir y pues saber que también tenías cosas que trabajar, ¿no? Como les digo, la idea no es satanizar a las personas, pero sí mirar esas pequeñas señales y así tengas miedo, porque aquí juega mucho el miedo a pero es que este semejante partido que me acabo de conseguir, yo creía que esta era la persona. Eso es lo que la mayoría de personas me han dicho. Se genera un proceso de idealización y la idea es que en una relación sana, tanto el otro te vea afín como tú también estés ahí en la misma línea, no alguien arriba, ni tú abajo, ni tú arriba, ni el otro abajo. Siempre tienen que estar ahí en el mismo nivel, admirándose a los dos. Así que es muy importante, como que tú tienes cosas que aportarme, yo también, aquí nadie es más que nadie. Yo recuerdo que una persona me decía, es que él o ella me decía, es que soy como una madre o un padre para ti. Es que esta persona es, o sea, de alguna otra forma ellos te empiezan a decir, es que nadie te va a querer como yo, es que nadie va a ser igual que yo. Ya eso también es otro mensaje de alarma o de alerta. Entonces, en ese sentido, eso es lo que me dicen las personas, que nadie había hecho esto conmigo. Y lo otro es el tema de ya en el trabajo personal, es mirar las heridas de la infancia. Que a veces las heridas de la infancia todas vienen a ser proyectadas en la relación, ¿sí? Entonces yo quiero que me hagan sentir segura, yo quiero que me den un valor, yo quiero que... El Príncipe Azul. Sí, todas las películas de Disney salen ahí. Total. Y en realidad quiero decirlo de esta manera porque nadie nos los enseña, nos lo descubrimos en el camino y generalmente cuando hay procesos dolorosos
es que tú eres tu propia fuente de felicidad, ¿sí? Y que además de eso, las heridas, no importa de pronto quién te rompió, pero somos responsables de enmendarnos. Así ¿Sí? es. No importa quién te rompió, somos responsables de enmendarnos. Tu crianza, digamos, tú no podías hacer nada por ello, Sí, porque no tienes tu la culpa. padre, tu madre, el abuelo que crió, el tío que crió, hicieron lo que mejor pudieron hacer. Hay otras personas que de verdad vivieron unas crianzas muy duras y eso, digamos, que no lo podemos cambiar, que ya estaba, digamos, en el pasado, pero sí puedes tú trabajar todas esas creencias que te instauraste en ti desde la crianza para que cuando este tipo de situaciones sucedan, empieces a sanarte tus heridas de la infancia, porque no va a haber nadie afuera que las vaya a sanar, es uno mismo. Me acuerdo ahora que dices eso, yo tenía un miedo de infancia, mis papás son separados, entonces yo tenía un miedo de infancia y recuerdo que esta persona me decía algo como parecido, como que yo tenía tanto miedo de presentarle a mi familia también por eso, porque bueno, Te daba en la llaga. literal, entonces yo no le mostraba como esa parte, yo vivía con ese miedo y yo decía, pues si me ha juzgado por cosas que en algún momento le he confesado, le he contado de mi vida, ahora imagínate donde le cuente, pues toda mi familia, que como buena familia colombiana, tiene su gente. Entonces, hay un meme que una prima me mandó en estos días, me dijo, es que me caso con el hombre que vaya a una reunión familiar y siga saliendo conmigo. Entonces, Que amaste todo. me lo mandó una prima en estos días y yo le dije tal cual. Y yo decía, imagínate yo presentarle a mi familia, o sea, como cosas muy, muy íntimas, me acaba, era lo que yo decía. Me acuerdo perfectamente de ese pensamiento. Así es, entonces en el proceso de sanación es muy importante asistir a terapia, Sí. es muy importante que no te culpes, obviamente toda relación tiene responsabilidad de parte y parte, pero la culpa excesiva ya es un síntoma muy claro de maltrato y de abuso emocional. Entonces también debe ser tratada en la terapia, acompañamiento de familiares, de amigos. Generalmente a veces las personas expresan todas sus emociones a todo el mundo, ¿sí? De pronto Sí. yo prefiero y le hago la sugerencia que tengas unos canales, ¿cierto? La red de apoyo, pero la red de apoyo, muy- pero tu red de apoyo real, o sea, porque yo sé que por medio del dolor a veces uno quiere explayar todo, pero a veces es tanta la complejidad de la dinámica de la relación que de pronto los demás no van a entender por dónde va la situación y de pronto hasta incluso te pueden aconsejar, pero vuelve. Terminan volviendo. Pero vuelve si hay posibilidades. Mira que él te lo está demostrando, mira que él sí te busca o ella te busca. Entonces es muy importante que donde vayas a poner tu corazón, a depositar esa información, todo ese proceso que estás viviendo, sean tus redes seguras, ¿vale? Y lo otro es que también hay libros, ¿verdad? Sí. Hay un proceso también corporal de sanación, a veces es bueno recibir medicación, hacer natural, caminar, es bueno también leer, es bueno distraerse, así tú no quieras, así te sientas en lo más bajo de lo más bajo, que de pronto quieres quedarte en tu cama, no hacer nada, que te jalonen esas personas que están en tu vida y que te digan, vamos a ir a comer una helado, vamos a hacer esto, ve, porque eso salva muchísimo, así en el momento tú sientas que te quieres morir. Recuerda que es como si acabaras de vivir un accidente, porque no es lo mismo salir de una relación que se acabó por X o Y cosa a cuando viviste la relación con un narcisista. Es, digamos, similar a viviste un trauma. Experiencia de abuso emocional. Entonces, no estés solo, o sea, es lo primero que nosotros recomendamos, porque, digamos, quedaste como una adicción, un apego. Así que trata siempre que tu red de apoyo esté ahí, cada día es una ganancia. Hay algo que me acuerdo que internamente puedes leer para justificarte porque la duda es tan grande que esa persona te hizo dudar de ti mismo, que cuando es así tú escribas justificaciones de ti mismo, o sea, como decir, yo soy una persona inteligente, yo sé que soy capaz, yo sé que no soy así, o sea, todo lo que te haga justificar, todo lo contrario a lo que esa persona normalmente te hizo creer, porque eso queda aquí, o sea, queda aquí y te lo crees, casi como filosofía de vida. Así es, voy a recomendar dos libros que son muy buenos.
son 30 días para sanar, los 30 días de sanación de Nacarit Portal. Y también está otro que se llama Aprendiendo a Vivir Sin Ti de Nacarit Portal. La verdad son libros súper sanadores. Si tú estás en el proceso y los puedes comprar, es por ti, o sea, es por tu amor propio, es por salir adelante, es porque tú sí mereces una oportunidad diferente en la vida. Y que te haya pasado esto no significa que te va a volver a pasar porque ya aprendiste de esto. O sea, creo que te vuelves un experto, un máster en aprender de estos maestros dolorosos que en última vienen siendo esos maestros que te muestran lo que interiormente tenemos que trabajar en nosotros y sanar. Y eso te va a permitir más adelante tener relaciones en el momento en que vayan a darse, relaciones mucho más sanas, mucho más empáticas, mucho más duraderas, mucho más con profundidad emocional, que es a la final lo que se quiere, ¿no? Como que la persona pueda sentirse en un entorno seguro, tranquilo y ser la persona que es sin necesidad de estar sintiendo que tiene que pisar en cascarita de huevo o algo así porque va a suceder algo terrible en la relación. Entonces, bueno, qué bueno que les haya gustado este podcast, espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Es un tema que está en el aire, que mucha gente lo vive, pero no sabe cómo es la dinámica, entonces por eso quisimos hacer este podcast para explicarlo bien detalladito. Y si tú necesitas algún tipo de terapia psicológica, pues obviamente aquí estamos. César, un abrazo. Chao, chao.